Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Miriam Tlacomulco Moncada y voy a hablar del tema los tipos de conductismo por medio de un podcast animado para la materia Fundamentos del Desarrollo Humano. ¿Por qué elegí este tema? Porque de acuerdo a las clases que hemos trabajado, hemos visto las teorías de diferentes autores y cada uno explica la conducta de diferente forma. Considero que si nosotros conocemos mejor los tipos de conductismo, entendemos mejor la forma en la que aprendemos. Los autores que vimos tienen diferentes pensamientos. Por ejemplo, Watson nos decía que nuestra conducta se modifica por medio del ambiente, pero por otro lado, Tolman nos dice que también en nuestra conducta influye por las ideas y los propósitos que tenemos en nuestra cabeza. Sin embargo, Pavlov explica que aprendemos relacionando diferentes cosas. Y Skinner, él nos habla sobre cómo aprendemos por medio de las consecuencias o por los premios y castigos que recibimos de acuerdo a determinada conducta. Considero que es importante hablar de este tema porque en la actualidad estas ideas se siguen usando hoy en día tanto en las escuelas como en terapias o en otros ámbitos para modificar o cambiar hábitos y conductas. A continuación presento mi podcast. Hola, mi nombre es Chispita y me encuentro con mi amigo Copito. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de conductismo. Hablar de los tipos de conductismo es fundamental porque nos permite entender que la psicología no estudió la conducta de una sola manera. Aunque los conductistas comparten la idea de que la conducta debe ser el objeto de estudio científico, cada corriente aportó una visión diferente sobre cómo se aprende y por qué actuamos como lo hacemos. Conocer sus tipos nos ayuda a comprender la evolución de la psicología como ciencia desde una postura que rechaza totalmente la mente hasta propuestas que empezaron a incluir pensamientos y propósitos. Además, conceptos como el condicionamiento clásico y operante siguen siendo la base de muchas técnicas actuales en educación, en terapia y modificación de conducta. Así es, Chispita. Vamos a hablar del tema del conductismo. Me parece que es muy importante porque, como lo mencionabas, estas ideas actualmente se utilizan en diferentes ámbitos de nuestra vida, por lo cual es importante conocer un poquito más sobre los diferentes autores que hablan del tema. ¿Qué te parece si empezamos hablando de Watson? El objetivo principal de la teoría de Watson es poder anticipar y regular el comportamiento humano, dejando de lado el método de la introspección. El propósito fundamental de esta corriente es la predicción y el control del comportamiento. ¿Qué es lo que busca? Explicar la conducta analizando la relación entre el estímulo que se recibe y la respuesta que se genera. Se considera que el pensamiento es simplemente un comportamiento interno que en ocasiones ocurre en el estímulo y la respuesta observable. Watson, como sabemos, es considerado el fundador de la corriente conductual, ya que planteó que la psicología debía consolidarse como una ciencia objetiva. Exactamente, Copito. Watson nos decía que la conducta propositiva es una manifestación externa de la mente y que se le atribuyen algunas variables externas, como pueden ser las ambientales. A diferencia de Holt, él desarrolló el conductismo mecanicista, el cual plantea que el comportamiento con propósito es el reflejo observable de los procesos mentales. Hall sostiene que toda conducta es una expresión externa de la actividad de la mente. Desde el enfoque conductual, interpreta los procesos psicológicos como resultado de factores externos o del entorno. Desde el enfoque cognitivo-conductual, Hall considera que los fenómenos psicológicos tienen su origen en factores internos. Sí, lo que dice Hulk es muy interesante, ya que menciona que la conducta propositiva es una manifestación externa de la mente. Es una idea un poco parecida a la de Watson,
ya que nos habla de variables externas de tipo ambiental. Pero si hablamos de Tolman, él propuso el conductismo propositivo, que sostiene que los procesos mentales pueden ser analizados de manera objetiva y científica. Tolman refiere que las representaciones mentales que el organismo crea de estímulos que no están presentes en este momento, las cuales tienen la capacidad de provocar y dirigir el comportamiento, plantea que son pensamientos y procesos cognitivos los que determinan y originan la conducta observable. ¿Qué te parece lo que dice Tolman? El neoconductismo de Tolman me parece importante, ya que él nos habla de estímulos que no están presentes físicamente, que no se pueden tocar, pero que además tienen la posibilidad de causar o guiar la conducta. De forma general, él plantea que los pensamientos o la cognición son las causas del comportamiento observable. Sí, es muy importante lo que menciona Tolman. Pero ahora vamos a hablar de Skinner y el conductismo radical. Sí, Chispita, hablar de Skinner y el condicionamiento radical me parece aún más complejo que las teorías anteriores, ya que Skinner plantea que la conducta está determinada por el ambiente, pero aborda los procesos no observables como pensar o imaginar desde una postura no medicional, es decir, sin recurrir a explicaciones mentalistas. Skinner consideraba que el objetivo principal de la ciencia es predecir y controlar el comportamiento. ¿Sabías, Chispita, que la mayoría de sus experimentos los llevó a cabo con animales, principalmente como ratas y palomas? Es un dato muy curioso. Él construía sus conceptos a partir de la observación directa de los hechos en el laboratorio, utilizando el método inductivo. Para él, todo comportamiento está sujeto a leyes y principios definidos. Nada ocurre al azar, nada es coincidencia, sino que responde a variables del entorno que condicionan nuestra forma de actuar. Skinner rechaza el dualismo, entendido como la idea de que el mundo se divide en una parte física y otra no física, y establece que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable. En serio, Copito, no me imaginaba que hiciera este tipo de experimentos con estos animales. Lo que yo sabía de Skinner es que él sitúa la responsabilidad de la conducta directamente en el entorno y que estudia y define aquellos procesos inobservables como es pensar e imaginar a partir de una postura no medicinal, es decir, no mentalista. Sí, así es, Chispita. Oye, pero ya hablamos de Watson, ya hablamos de Skinner, ya hablamos también de Tolman. ¿Qué te parece si ahora profundizamos un poco más en la teoría de Pavlov y el condicionamiento clásico? La idea central de esta teoría consiste en aprender a asociar estímulos para poder generar nuevos comportamientos. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que explica por qué los seres vivos se relacionan o se comportan de cierta manera ante diferentes elementos de su entorno. Un estímulo, para quien no sepa muy bien qué es un estímulo, es cualquier evento, situación o elemento del entorno que provoca una conducta. Una respuesta es la reacción o el comportamiento que surge ante dicho estímulo. Su principal línea de investigación se centró en comprender los factores fisiológicos que intervienen la digestión. Los elementos del condicionamiento clásico generalmente intervienen 4 componentes, que es el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante con la teoría de Skinner y el condicionamiento operante. Así es, Copito, tal y como lo mencionas, Pavlov
científico nos menciona que es una forma de aprendizaje que permite entender por qué los organismos pueden emitir respuestas o comportamientos ante distintos elementos del ambiente. Todas estas teorías del condicionamiento y todos los autores que nos mencionan sus diferentes posturas han sido muy enriquecedoras. Hemos aprendido mucho a lo largo de este podcast. ¿Y qué te parece si para finalizar con este tema hablamos de Skinner y el condicionamiento operante? Me parece perfecto, Chispita. Pues entonces hablemos del condicionamiento operante. Este condicionamiento nos dice que una misma respuesta puede ser provocada por diferentes estímulos que tienen características físicas similares. Son comportamientos de los seres vivos que los seres vivos ejecutan con la intención de conseguir un objetivo o una consecuencia específica. Thorndike, en la ley del efecto, nos propone que si una conducta ante un estímulo es seguida de una consecuencia agradable, el vínculo entre estímulo y respuesta se hace más fuerte. Si la consecuencia es desagradable, el vínculo se debilita. Existen 4 procesos del condicionamiento operante. El número 1 es el reforzamiento positivo. Este aumenta la probabilidad de que una conducta se repita porque después de ella se agrega un estímulo. El número 2 es el reforzamiento negativo. Aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra porque después de ella se retira o se elimina un estímulo. El número 3 es el castigo positivo. Disminuye la probabilidad de una conducta porque después de ella se añade un estímulo. Y el castigo negativo, el número 4, disminuye la probabilidad de una conducta porque después de ella se elimina un estímulo. ¿Cómo ves estos 4 procesos de condicionamiento operante, Chispita? ¿Qué te parece si le das algunos ejemplos al público para que se entienda un poquito mejor? Sí, Copito, un poquito complicado, pero lo voy a intentar. El número 1 es el reforzamiento positivo. Te doy algo bueno para que lo repitas. Un ejemplo sería que le das una galleta a tu perro cuando se sienta y el perro va a querer sentarse más seguido para obtener más galletas. El número 2, reforzamiento negativo. Te quito algo malo para que lo repitas. Un ejemplo es cuando te pones los audífonos para ya no escuchar el ruido molesto de tu hermano. Te los pondrás más seguido pues para ya no escucharlo. Número 3, castigo positivo. Te doy algo malo para que no lo repitas. Ejemplo, si tocas la estufa caliente, te quemas, ya no lo volverás a tocar para no quemarte. Ejemplo número 4, el castigo negativo. Te quito algo bueno para que no lo repitas. Ejemplo, si te portas mal en clase y te quitan el celular, te portarás mejor. Bueno, esos serían los ejemplos. Ya en conclusión, Copito, el conductismo nos dice que todo lo que hacemos lo aprendemos. Todos los autores que vimos están de acuerdo en que la conducta es lo que se debe estudiar porque sí se puede ver y medir, pero cada uno explicó el aprendizaje de distinta forma. Watson dijo que todo viene del ambiente. Pavlov dijo que aprendemos asociando estímulos como cuando un sonido nos hace recordar algo. Thorndike dijo que si algo nos sale bien y nos va bien, lo repetimos y si nos va mal, lo dejamos de hacer. Tolman y Hall fueron un poco diferentes porque dijeron que no solo es automático, también influye lo que pensamos y lo que queremos lograr y nuestra motivación. Y Skinner cerró la idea diciendo que aprendemos por las consecuencias. Si nos premian hacemos más esta conducta y si nos castigan la hacemos menos. En resumen, el conductismo explica que nuestra conducta no es porque sí, sino porque es el resultado de lo que vivimos, asociamos y de las consecuencias que recibimos. Sí, Chispita, el conductismo no es una sola teoría, sino una evolución de cómo entendemos al ser humano. Por eso el conductismo sigue vigente hasta el día de hoy. Nos enseñó que la conducta se puede predecir,
explicar y cambiar. Y esa básicamente es la base de la educación, la terapia y la formación de hábitos hoy en día. Pues este fue el tema del día de hoy. Nosotros somos Copito y Chispita. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado.